Saludos hermanos y hermanas, continuando con nuestro módulo de realidades juveniles, vamos a abordar el segundo tema, las juventudes como sujetos, historicidad y representaciones. Aquí vamos a encontrar tres apartados: el primero, la comprensión de la cultura y la cultura juvenil; el segundo, los jóvenes no son una categoría universal; y el tercero, los jóvenes en el cambio de época. Para que sea un poco más fácil de comprender, vamos a ser más sintéticos, de tal manera que si ustedes tienen alguna consulta adicional, puedan acercarse con total libertad a preguntar. En el primer apartado, comprensión de la cultura y la cultura juvenil, vamos a hablar primero del término cultura, en general, sin apellidos. Y es que predomina respecto de este término una visión o una perspectiva desde el discurso biológico, hablamos así del orden natural. Sin embargo, eh, para que el término pueda ilustrarnos mejor, lo vamos a abordar desde una visión etnocéntrica, es decir, vamos a tener en cuenta el hecho de que la cultura se da en un momento histórico determinado, en un lugar geográfico determinado, y por tanto son expresiones que abarcan muchas y que por tanto al darse en cada lugar también tenemos que reconocer que hay una pluralidad de culturas. El creer que existe una sola cultura es un prejuicio naturalista, un prejuicio racionalista, que no quiere reconocer la diferencia de culturas, de usos, de costumbres que pues sí son radicalmente diferentes las de este lugar a las del otro lugar y aquel otro. Es un modelo un tanto desfasado el que se basa en la unidad de la naturaleza humana, pues no toma en cuenta las diferencias étnicas, no toma en cuenta las diferencias contextuales. Y aún así no son solamente las diferencias las que definen una cultura, sino más bien su particularidad. Como dice el documento de Puebla, con la palabra cultura se indica el modo particular como en un pueblo los hombres cultivan. Hablamos de un estilo de vida común que caracteriza a los diversos pueblos. Y por tanto podemos hablar de pluralidad de culturas, porque así como hay estilos de vida hay culturas, así como hay pueblos hay culturas. Hay una variedad, una diversidad bastante amplia. Esto lo podemos trasladar también a la cuestión de la pastoral juvenil. Desde el momento en que nosotros hablamos de juventudes, que estamos reconociendo que las maneras de ser jóvenes son variadas, estamos hablando también de que hay una diversidad de culturas juveniles, de que hay una gran pluralidad respecto de la manera de ser joven. Y pues podríamos entrar en un dilema acá, en este tránsito de la visión universal. Podríamos creer que estamos cayendo en un relativismo al pensar que cada joven es distinto y demás, pero no, más bien estamos tratando de llegar a una visión más particular, la idea del particularismo, de esta manera de entender cada cultura en cada lugar, en cada tiempo y de manera distinta, de distinta forma. No, eso no es relativizar, es más bien enfocarnos, localizarnos, poner nuestra mirada en esta cultura específica. Es muy importante eso en la pastoral juvenil porque así también nos ayuda a pensar planes pastorales o proyectos pastorales, acciones pastorales específicamente diseñados para los jóvenes a los que nos toca atender. Podemos notar una gran deficiencia, por ejemplo, en nuestras pastorales juveniles cuando nos enfocamos en un determinado grupo de jóvenes, siendo que la pastoral juvenil de una parroquia debe estar abierta a todos los jóvenes.
o cuando nos acostumbramos a atender a los jóvenes que vienen solitos a la parroquia y no nos queremos aventurar a buscar a aquellos que no, o cuando nos cerramos a la pregunta de por qué, como les decía en el tema anterior, por qué nuestra pastoral juvenil no es significativa para todos los jóvenes. Y es porque quizás los jóvenes no se identifican con ella, porque no está aterrizada, porque no está pensada desde la realidad. Ahora este es un análisis que vamos a ir haciendo poco a poco. En el punto número 2 de nuestra reflexión vamos a abordar el tema de los jóvenes no son una categoría universal. Y es que, como les decía antes, el término universal trata de encasillar todo en una sola categoría. Y eso es imposible en cuanto a los jóvenes. No podemos irnos o dejarnos ir solamente por el discurso biológico. Hay que tener en cuenta el contexto social, el contexto histórico en el que se dan los jóvenes, o en el que aparecen, en el que emergen los jóvenes. Y si bien si hay aspectos biológicos típicos de la etapa y que tienen necesariamente que ver con su grupo etario, también hay procesos de apropiación y procesamiento de los cambios hormonales, físicos, químicos, sociales, culturales, que no son iguales y no son válidos para todos los individuos, sino que son contextualizados y son condicionados. Hay imaginarios culturales, representaciones sociales, que se arman y que dan significado y crean un conjunto de significados sociales para cada época y espacio geográfico. Y aún con los procesos de globalización que tratan de alguna manera de acercarnos a todos y de meternos a todos en la categoría universal o en la categoría global, es imposible. Siempre aparece o aparecen las particularidades. Siempre aparecen las cosas propias de una y otra cultura. Y eso también se da en los jóvenes. Entonces, tenemos que decir así como con Rosana Reguillo, que marcar un camino a seguir para las teorías y políticas y planes pastorales de juventud, así como para las demás prácticas culturales y sociales, debe hacerse con los jóvenes. O sea, ya no podemos pensar una pastoral juvenil para los jóvenes y excluirlos. Más bien hay que tomarlos en cuenta, hay que tomar en cuenta su espíritu impetuoso, su espíritu creativo, y dejar que ellos vayan haciendo su pastoral juvenil. Tiene que ser una pastoral juvenil entonces pensada con los jóvenes, donde ellos sean los protagonistas, donde ellos tomen la batuta. Y nosotros, en lugar de considerarnos sus guías, tenemos que vernos como sus compañeros de camino. Que sí, nosotros tendremos más experiencia o más camino recorrido, pero que vamos caminando junto a ellos. Y entonces desde ahí nos vamos a ir apartando un poco del concepto de natural, y vamos a ir asumiendo más bien el de histórico, porque no es natural que un joven sea así o asá. O sea, no hay una manera bien definida de decir que ser joven es así, sino que más bien el contexto histórico, el cambio de época van definiendo lo que significa ser joven. Por eso, para entender a los jóvenes, tenemos que comprender que son una naturaleza histórica, que son una naturaleza mutante, veremos más adelante, y que pues así van cambiando con el tiempo. Tenemos que limpiar la mirada para ver a los jóvenes reales más allá de nuestras perspectivas generacionales o de nuestras representaciones. O sea, los jóvenes de hoy no son como cuando nosotros fuimos jóvenes. Y es que los jóvenes no son una naturaleza, sino que son una historia. Los jóvenes se van constituyendo en procesos históricos. Cada uno tiene su historia personal, una narrativa que acompaña y define, determina su vida, determina su manera de ser, de vivir, de pensar. Por tanto, y como decía antes, los jóvenes ya no pueden ser vistos como el objetivo de nuestros planes pastorales, sino más bien como sujetos. Los jóvenes reales quieren ser actores y no espectadores en nuestras prácticas pastorales. Ellos quieren asumir el liderazgo, el protagonismo,
y nosotros no somos quienes para negárselos. Nosotros más bien necesitamos poner los pies en la tierra, fijarnos en su contexto y valorar sus posibilidades y sus límites, y desde allí apoyarlos. Y en el tercer punto de este tema, los jóvenes en el cambio de época, vamos a reflexionar en algunos conceptos que pueden iluminar mejor nuestra reflexión. Por ejemplo, este concepto del adultocentrismo, ¿qué significa? Pues significa pensar todo en referencia al ser adulto. O sea, es una forma de ver a los jóvenes, verlos como seres en transición hacia el ser adultos, que como hemos dicho anteriormente es una concepción negativa, porque le quita al joven su ser joven. Desde esa perspectiva adultocéntrica podemos hablar de algunas actitudes muy negativas también que nos limitarían mucho en nuestra labor pastoral. Tenemos, por ejemplo, la mirada pesimista, esa mirada, esa perspectiva de la cual nosotros consideramos a los jóvenes como antipáticos frente al mundo, frente a la vida, los etiquetamos negativamente, los estigmatizamos, condenamos los estilos juveniles de sentir, de creer, de vivir prácticamente. O sea, somos muy negativos respecto de ellos. No vemos o no les tenemos fe, no vemos esperanza en ellos. Y a veces eso también lo manifestamos verbalmente y eso es muy triste porque a los jóvenes o en los jóvenes destruye la poca confianza que puedan tener en nosotros. Luego otra actitud muy negativa es la de la nostalgia. Pensar que la juventud de ahora no sirve. O por ejemplo, un ejemplo bien claro, cuando pensamos que los jóvenes de hoy no son tan buenos, tan activos, tan creativos, tan dinámicos como los jóvenes que fuimos nosotros, y anhelar el ser joven de aquella época. Esa es una actitud que tampoco contribuye. Y por último, la actitud que ridiculiza a los jóvenes, que todo lo que hacen lo ve como un berrinche, como una pataleta, como un sinsentido, que los vuelve una caricatura de una persona adulta. Esa es otra actitud que no contribuye y que más bien destruye cualquier proceso evangelizador, cualquier proceso pastoral que queramos echar a andar con los jóvenes. Tenemos que estar abiertos a nuevas propuestas para evangelizar, para extender el reino. Uno de los ejemplos más claros, el de las redes sociales. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros a comprender que es un nuevo campo de trabajo para los jóvenes? Es un nuevo espacio para expresarse, no solamente a nivel de iglesia, sobre todo a nivel político. Vemos como el Twitter es muy usado para eso, o no sé, las demás redes sociales. Aunque en este tiempo es gracioso, pero ya cada red social tiene también su clasificación en cuanto a quienes la usan más, ¿no? Antes el Facebook era como el que estaba en boga, era el favorito de todo el mundo. Ahora el Facebook tiene la etiqueta de ser usado sobre todo por las mamás, por las viejitas, como les decimos cariñosamente, ¿no? Y el que está de moda ahora es el Instagram o el TikTok, y el Twitter, que es como el que más se presta al foro político, al foro, pues sí, a la expresión de ideas. Entonces, ¿qué tan en cuenta tenemos eso? Y por último, para cerrar ya este tema, otra cosa que nos puede ayudar mucho a acercarnos y a comprender a los jóvenes es el dejar una frase de lado, una frase que yo la considero maldita. Es como una frase impronunciable, detestable en la pastoral, y es el siempre se hizo así. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos con eso? Que llevamos un proyecto bien interesante, una idea nueva, una idea bien pensada y que puede dar muchos frutos, y nos dicen no,
¿no? Porque es que siempre lo hemos hecho de esta manera. Los que tienen la experiencia de Semana Santa en las misiones, cuando uno va de misiones lleva sus ideas, sus proyectos nuevos y hay que respetar la tradición del pueblo, pero a veces también es bueno meter alguna cosita nueva ahí sin quitar lo otro. Y muchas veces uno se encuentra con esa frase: no, 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 eso no lo vamos a hacer porque siempre lo hemos hecho de esta otra manera. O yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Evangelización en mi parroquia, antes de yo empezar un proceso de discernimiento vocacional, me acuerdo que eh, había una famosa lista de confesión de pecados que desde mi perspectiva, desde mi experiencia de joven, yo me acuerdo que eso asustaba a muchos. Sobre todo se cometían como que muchos errores ahí porque al final eso terminaba siendo una confesión prácticamente, y con alguien que no está, no es la persona idónea para confesarte, pues, o sea, no era un sacerdote, era un joven como vos o un adulto. Y yo me acuerdo que yo propuse muchas maneras de cambiar eso. Eh, y siempre me decían: no, 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 porque así lo dijo el padre Navarro y así tiene que ser. O sea, el maldito siempre se ha hecho así. No nos importa que eso ya no afecte positivamente nuestro trabajo pastoral, que ya no contribuya, sino que nos importa preservar esa estructura aun cuando ya no diga nada, cuando ya no signifique nada. Tenemos que deshacernos de eso. Tenemos que dejar de pensar así. Tenemos que abrirnos, dejar nuestros paradigmas y nuestros esquemas y abrirnos totalmente. Porque los jóvenes están siempre innovando y nosotros tenemos que estar a la altura. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos. Tenemos que estar también dispuestos al espíritu. ¿Cuántas veces nosotros le hemos cerrado la ventana al espíritu en la cara? Porque siempre se ha hecho así. Entonces aquí la conclusión sería que hay que estar abiertos a la novedad, sobre todo a esa novedad impetuosa, esa novedad creativa que representan los jóvenes. Con esto concluimos nuestra segunda clase. Si tienen alguna duda, acérquense, pregunten, consulten. Yo estoy disponible ahí para atenderlos. Y pues no olviden también hacer su reflexión respecto a este tema y enviarla por Comunidades de Vida.